Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las bases de datos de MySQL. Les mostraré cómo realizar respaldos seguros y eficientes, así como migraciones sin problemas. Si eres un desarrollador, administrador de base de datos o simplemente alguien interesado en aprender más sobre MySQL, este video es para ti. Sin más preámbulos, comencemos en cómo hacer estos pasos, ¿no? Lo primero que necesitamos es buscar una carpeta que en este caso vamos a estar utilizando XAMPP. En este caso nos vamos a ir a este equipo, disco local. De ahí vamos a buscar la carpeta que se llama XAMPP. Una vez aquí buscaremos una carpeta que se llama MySQL, que es esta. Le damos clic. De ahí necesitamos buscar una carpeta que se llama bin. Entramos, nos vamos a esta ruta y escribimos cmd. Entonces aquí vemos que nos abre directamente el cmd en esta ruta, ¿no? Para esto nosotros pues vamos a activar XAMPP, vamos a activar el MySQL y vamos a entrar a este gestor que se llama SQL-Log. En este caso queremos respaldar o hacer una copia de nuestra biblioteca 2, ¿no? Que vemos que tiene la tabla de alumnos, carreras, géneros, libros y préstamos. Cada una de estas tablas pues está llena con ciertos datos y pues vamos a hacer un respaldo de esto, ¿no? Para hacer un respaldo de esto necesitamos escribir MySQL seguido de dump, en este caso -h, localhost, que es en donde está nuestra base de datos, nuestro usuario, que es el root, y -p. Ahora necesitamos el nombre de esa base de datos. En este caso el nombre es biblioteca 2, ¿ok? Entonces ponemos biblioteca 2. Una vez aquí necesitamos darle el nombre del archivo al cual va a quedar. Entonces lo vamos a poner como P1. Es importante que pongamos la extensión que es .sql. Entonces una vez hecho le vamos a dar enter. Nos pide una contraseña. En este caso nosotros no tenemos contraseña y solo le daremos otro enter. Como vemos, el archivo ya ha sido creado y ya se ha hecho satisfactoriamente. Entonces queremos saber en dónde se ha alojado todo este archivo que acabamos de crear, ¿no? Para esto nos vamos a ir al administrador de archivos. Nos vamos a ir a XAMPP, MySQL, bin. Una vez aquí necesitamos buscar el archivo que hemos creado. ¿Cuál vamos a buscar? Pues el que se llama p1.sql. Así que nos vamos hasta aquí, está p1.sql. Procederemos a abrirlo. Abriremos con WordPad, que es el que tengo ahorita. Como vemos es MariaDB. Aquí tenemos la estructura de las tablas. La tabla alumnos que vemos. Efectivamente en biblioteca tenemos una tabla que se llama alumnos. Con todo si es que existe una tabla alumnos, pues la va a borrar y va a crear la tabla con el ID, la carrera. Como vemos nos da que es autoincremental. Efectivamente vamos a corroborar que es incremental. Vamos a ir a alter table. Como vemos el ID de alumnos es la llave primaria y es no nulo y es autoincremental. Como vemos también nos da que es entero de 11, el ID de la carrera. Vemos que la llave primaria efectivamente es el ID de alumno, que es unique key. Y también vemos las demás tablas, que es carreras. La va a borrar si es que ya existe una tabla carreras. Y vemos que están todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos, ¿no? Pero pues aquí hay un problema. Lo que hace esta instrucción o este respaldo es que nos hace un respaldo,
pero solo de las tablas, tabla alumnos, carreras, géneros y pues de los datos que hay en ella, ¿no? Solo nos hace ese respaldo. Como vemos aquí en la instrucción, pues en ningún lado se empieza a crear la base de datos. Solo se hace la instrucción de crear las tablas. Entonces para eso necesitaríamos pues crear la base de datos previamente y después ejecutar todas estas instrucciones para que se creen esas tablas en nuestra base de datos, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver algo interesante, ¿no? Como vemos, pues esta manera de hacer un respaldo de nuestra base de datos pues solo hace un respaldo de las tablas que hay en esa base de datos y pues el contenido que hay en ellas, ¿no? Aquí un problema pues que nos encontramos es que en mi base de datos, ok, pues puedo corregir ese problema de que solo se hacen las tablas y pues puedo crear una base de datos, ¿no? Y no va a haber problema. Pues aquí el otro problema que nos encontramos es que yo tengo en esta base de datos unos procesos almacenados, bueno, un proceso que es cuántos sexos por carrera y también tengo tres funciones, cuántas mujeres por carrera, cuántos hombres por carrera y cuántos por carrera. Como vemos, pues esta instrucción no me hizo un respaldo de eso, solo me hizo un respaldo de las tablas. Así que pues esto es un gran problema, ¿no? Entonces, pues vamos a ver otro comando en el cual pues veamos que nos haga un respaldo un poquito más extenso, ¿no? Pues para eso nos vamos a dirigir otra vez al cmd y vamos a ver que pues va a ser casi la misma instrucción, ¿no? Que es mysql dump, que pues este es el comando que invoca a la herramienta de mysql dump. -h localhost, esto especifica al host al que se va a conectar a MySQL dump. En este caso está indicando que se conecte a un servidor MySQL que se encuentra pues en la misma máquina, que pues es localhost. -u y root, esto pues indica el nombre del usuario con el que se va a conectar a la base de datos. En este caso pues se está usando el usuario root, ¿no? Lo que indica "-p", esto le indica a MySQL dump que solicite una contraseña después de ingresar el comando. Una vez que pues se ingresa este comando, se pedirá que ingreses una contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Pues la contraseña que tiene el usuario root. Aquí pues está utilizando que vamos a utilizar la base de datos biblioteca 2 y lo vamos a poner el respaldo como p1.sql, ¿no? Entonces, ahora necesitamos un comando, ¿no? Que nos haga el respaldo de, pues, un poquito más extenso, que nos incluya las funciones y los procedimientos, ¿no? Los procedimientos almacenados. Para esto necesitamos agregar un par de líneas. Necesitamos utilizar --force. También --opt y --routines. Ajá. Le vamos a cambiar el nombre del respaldo al cual vamos a crear. Ahora va a ser P2 y les voy a explicar, ¿no? Qué es lo que hace los comandos que hemos agregado. Agregamos --force. Esto hace que fuerza la ejecución del respaldo, incluso si es que ocurren errores, ¿no? Ahora, el --opt, esta opción pues es un atajo que habilita varias opciones de optimización, como --add drop table o --add logs o --create options. El --add drop table, pues esta opción indica que a MySQL dump que incluya comandos de SQL para eliminar las tablas existentes antes de crearlas durante la restauración del respaldo. Esto es útil pues para asegurarse de que las tablas estén limpias y no haya conflictos pues con los nombres de las tablas que ya existen al ejecutar este respaldo, ¿no? Y pues si esta opción se incluye en el comando mysql dump, verás comandos como son los drop tables en el archivo de respaldo, que pues lo hemos visto, ¿no?
eh, en el inicio, que es, por ejemplo, este drop table if exist alumnos, ¿no? También añade el add logs, que al incluir esta opción en el MySQL dump, se agregan comandos de SQL para desbloquear las tablas durante el proceso de para bloquear las tablas durante el respaldo que estamos haciendo. Pues esto nos asegura que las tablas no sean modificadas por otras transacciones mientras pues está creando nuestro respaldo. Sin embargo, pues esto puede causar cierta ralentización en la base de datos durante el proceso del respaldo, debido a que pues estos bloqueos temporales son un poquito pesados, ¿no? Mientras se están aplicando. También el opt pues nos agrega el create options, y pues esta opción incluye en los comandos de SQL que se establezcan opciones específicas para las tablas, como el tipo de motor de almacenamiento, la codificación de caracteres y pues demás ajustes, ¿no? Esto pues puede ser útil, no sé, como para asegurarse de que la restauración se realice con las mismas opciones que tenía nuestra base de datos original. El --opt pues trae demás comandos. Estos son algunos que les voy a estar explicando, ¿no? Y tenemos el último, el --routines. Esto, ¿qué es lo que hace, ¿no? En esta nueva instrucción. Esto lo que hace pues es que incluye las definiciones de rutinas almacenadas como procedimientos almacenados y funciones en el respaldo. Pues qué es lo que queremos, ¿no? Que agregue estas tres funciones y este procedimiento almacenado que tenemos en nuestra base de datos, que con este comando no se agregó. Ahora vamos a darle enter a esta instrucción. Como vemos, nos pide una contraseña. No tenemos una contraseña en nuestro usuario root, así que volvemos a darle un enter. Ok, ya se ha ejecutado este comando, ¿no? Ahora, ¿dónde lo vamos a buscar? Otra vez a la ruta de este equipo, disco local, champ, ya que yo estoy utilizando champ, a MySQL, bin, y aquí como vemos está p2.sql. Vamos a abrirlo con WordParts, y aquí lo tenemos. Como vemos, hasta aquí va la estructura de los alumnos, la borra si es que existe. Vemos que la crea, pone los datos. Como vemos hasta ahora todo está casi igual que el anterior, ¿no? Pero nos vamos hasta abajo, en donde vamos a encontrar, aquí están, a ver, delimiter y look tables, dumping. Aquí empieza lo del routines, ¿no? Que hemos agregado el biblioteca 2. Aquí vemos que se está creando cuántas mujeres por carrera. Esta es una función de cuántas mujeres por carrera. Vemos que en nuestra base de datos sí tenemos cuántas mujeres por carrera, ¿no? Cuánto sexo por carrera también es. Aquí llama al procedimiento almacenado, ¿no? Cuánto sexo por carrera. Aquí tenemos toda nuestra función, lo que hace. Aquí elimina la función si es que existe, cuántos hombres por carrera. Vemos que create limiter, definer, local function, cuántos hombres por carrera. Esta es otra función. Vemos cuántos esto llama al procedimiento almacenado. Esto que es cuántos por carrera. Esto es otra función. Vemos que la agrega. Y bien, aquí está el procedimiento, cuántos sexo por carrera. Y como vemos, pues efectivamente nos hizo un respaldo, pues esta vez de lo que fue nuestras tres funciones y nuestro procedimiento almacenado. Pues como vemos, esta función es un poquito más extensa y nos hace un respaldo más grande, ¿no? Y más óptimo para nosotros. Pues bueno, ya hemos visto cómo hacer un respaldo en el cual solo nos da las tablas. Hemos visto uno más extenso. Ahora vamos a ver otro caso de respaldo, ¿no? Digamos que estamos trabajando en
otro proyecto que se parezca a este, ¿no? Digamos que ahora necesitamos no compartir todas las tablas, sino que pues solo queremos compartir en la tabla de carreras y alumnos, ya que digamos que tenemos otro proyecto y vamos a necesitar una base de datos pues que también tenga estos datos. Entonces no queremos hacer un respaldo de todas las tablas, ¿no? Entonces para eso digamos que solo necesitamos la tabla de alumnos y de carreras, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Para esto vamos a ir aquí, elegimos toda esta instrucción, la de MySQL, -h, localhost, -u, root, le pido la contraseña, la base de datos que va a utilizar y ahora le vamos a agregar las tablas que queremos. Como vemos, la tabla que se llama alumnos, vamos a agregar esa. Ahí. Y también vamos a agregar la tabla que se llama carreras, ¿ok? Entonces damos y como vemos en nuestro archivo bin tenemos P1, P2. Ahora este se va a llamar P3. Entonces le damos un enter, nos pide la contraseña, nuestro usuario no tiene contraseña. Le damos enter y se ha creado satisfactoriamente nuestro respaldo, así que procederemos a abrirlo con un clic derecho, abrir con WordPad y vemos. Analizamos el documento que nos ha dado, la database es la biblioteca 2, nos da la tabla de alumnos, nos da toda la estructura, la llave primaria. Vemos aquí también que ya escribe los datos en esa tabla de alumnos. Aquí vemos que hace la de carreras, la elimina si es que ya existe una tabla llamada carreras, crea todo lo que lleva eso, escribe en lo que va a ver y como vemos se ha acabado el documento. Solo ha hecho el respaldo de esas dos tablas. Como vemos se ha hecho satisfactoriamente con el comando que es parecido al primero que vimos, solo que al lado de la derecha de la base de datos que vamos a utilizar agregamos las tablas que queremos incluir en nuestro script. Pues bueno, ya hemos visto hasta ahora 3 ejemplos. Crear un respaldo de solo las tablas, un respaldo que nos incluya pues todas las funciones y un respaldo de que nos incluya solo algunas tablas, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer cuando eliminamos una base de datos. En este caso vamos a seguir trabajando con biblioteca 2 y la vamos a borrar. Sí, nos va a perder todos los datos, ok. Como vemos, nuestra base de datos biblioteca 2 ha sido borrada. Y ahora veremos cómo es que podemos restaurar una base de datos, ¿no? Pues para eso vamos a utilizar este comando que es el MySQL y vamos a poner "-u", que nos va a pedir el usuario. En este caso nuestro usuario es el root, "-p", que nos va a pedir nuestra contraseña, y aquí nos va a pedir el nombre de la base de datos en la cual nosotros queremos restaurar, ¿no? En este caso nosotros queremos restaurar la base de datos que se llama biblioteca 2. Seguido nos va a pedir de dónde va a obtener esos datos para hacer esta restauración de la base de datos, ¿no? Como habíamos hecho un respaldo, entonces vamos a utilizar el que se llama p1.sql. Es que le vamos a dar enter, nos pide la contraseña, nuestro usuario no tiene contraseña y aquí nos da un error. El error 1049 nos indica que no se conoce, no existe una base de datos que se llama biblioteca 2. Esto efectivamente es cierto porque nosotros al ejecutar el primer comando dijimos que este comando solo nos hace un respaldo de las tablas que va a tener esa base de datos, pero
no hace un respaldo, no crea nuestra base de datos que se llama biblioteca 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer o cómo podemos corregir este error, pues simplemente es irnos aquí a SQLyoke, dar un clic derecho, vamos a crear una base de datos, vamos a poner biblioteca 2, como es que se llamaba la base de datos que estamos usando. Como vemos, no tiene tablas, vistas, procedimientos, funciones, triggers, events. Pues no tiene nada, la base está vacía. Así que vamos a ejecutar de nuevamente el comando MySQL menos el usuario, que es el root, la contraseña, la base de datos y de dónde va a tomar esos datos. Vamos a darle enter, nos pide la contraseña y vemos que ahora se ha ejecutado satisfactoriamente. Ahora vamos a ir aquí a SQLyoke, vamos a darle un refresh a todo. Como vemos, vamos a ver a tablas, vamos a buscar alumnos, vamos a ver la información. Efectivamente está toda la información. Vamos a darle un alter table, vemos que el ID es llave primaria, no es nula y es autoincremental. Efectivamente todos los datos están restaurados. Vamos a carreras, están todos los datos, géneros, libros, préstamos. Efectivamente todo está bien. Se ha hecho el respaldo satisfactoriamente. Pero como vemos no hay vistas, no hay procesos, almacenamientos, funciones y triggers. ¿Por qué? Pues porque ejecutamos el primer archivo, el que solo tenía las tablas. Si queremos que se ejecute el que tiene todas las funciones y nuestros procedimientos almacenados, pues hubiéramos ejecutado el archivo que se llama p2.sql. Entonces ahora hemos visto cómo restaurar una base de datos que hemos eliminado. Pues bueno, ahora pues ya hemos visto cómo hacer unos respaldos y recuperar archivos de todas estas con estos comandos que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. Pero bueno, tenemos otra opción que es con la herramienta que hemos estado utilizando, que es SQLyoke, en la cual podemos hacer este procedimiento un poquito más gráfico, ¿no? Entonces aquí tengo una conexión una nueva conexión que es rinca123@tvforfree.net. En esta conexión pues tengo una base de datos que se llama base P1. Tengo una tabla de alumnos, carreras y grupos, ¿no? También tengo una función que es contar sexo. Y entonces quiero pasar toda esta base P1 a mi otra conexión, que es mi conexión local. Entonces para hacer esto es necesario crear, pues en este lado de la base que quiero copiar los datos, pues crear una base que se tiene que llamar igual que la que tengo en el otro lado, que es base P1, ¿no? Entonces una vez hecho eso, la creo. Y de este lado, donde tengo mi otra conexión, donde está mi base que quiero respaldar en la otra, simplemente aquí tengo una opción que se llama database. Aquí nos permite copiar nuestra base de datos a un diferente host, una diferente base de datos. Para esto tenemos aquí el lado donde nos incluye, si queremos incluir pues todas las tablas. Vistas no tengo procesos, pero sí tengo una función, ¿no? Entonces de aquí puedo seleccionar qué es lo que quiero copiar y qué es lo que no quiero copiar al lado de mi localhost. Entonces para eso le tengo que decir a qué conexión, como ven aquí se llama new connection, le voy a decir que lo quiero para que vaya a este lado. A qué base lo detecta automáticamente, agarra el nombre de que es base P1, ok. Aquí nos dice si quiero copiar la estructura y los datos o solo la estructura, ¿no? Entonces le voy a dar a copiar y voy a esperar a que termine todo el proceso, ¿no? Como vemos está creando las tablas de alumnos, carreras y grupos. Está copiando y está copiando todo, básicamente toda la información que tengo en esta base a la otra. Como vemos ya es una base pequeña, entonces ha terminado rápidamente. Aquí le vamos a decir que está todo bien. Vamos a verificar si está todo hecho, ¿no?
Entonces para eso nos vamos a ir acá a base P1, vamos a ir a las tablas, vemos que sí está la tabla de alumnos, vemos que también nos ha copiado los datos, vamos a carreras, también ha copiado todos los datos, a grupos y también ha copiado todos los datos. Vamos a la función también, ha copiado toda la función que es contar sexo. Pero aquí nos vemos con un gran problema de hacer este procedimiento, ¿no? Pues vemos que la función de nuestra base de datos tiene aquí un problema, ¿no? El cual no vamos a poder ejecutar bien esto, ya que nos trae el usuario que tengo aquí, el de en mi otra conexión, trae el usuario de Ring123 arroba dbforfree.net. Y si queremos comprobarlo con una que he hecho aquí en New Connection, nos vamos a funciones, vamos a Alter Table, vemos que esta tiene pues nuestro usuario root arroba localhost, ¿no? Y esta, la que he copiado desde el otro lado, tiene ring arroba pues porcentaje. Entonces esto básicamente no nos funcionaría, ¿no? Para hacer nuestro proceso, ya que la función creada aquí pues tiene el root arroba localhost. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para corregir este problema que tenemos? Pues bueno, hacer esta opción trae incluso algunos errores, así que vamos a proceder a hacer otro método, ¿no? Para eso pues vamos a proceder a borrar la base de datos que hemos hecho previamente o hecho el copiado. Vamos a borrarla, nos regresamos aquí a la base original, la que tenemos, vamos a darle clic derecho y nos dirigimos a esta parte en la que dice hacer un backup, ¿no? Vamos a crear un backup de esto. Igual tenemos el nombre de la base de datos, que es la base P1, la única que tenemos. Aquí hacemos lo mismo, podemos incluir las tablas, las vistas, los procesos de almacenamiento, las funciones, los triggers o los events. Aquí le vamos a indicar en qué ruta es lo que queremos que se vaya a guardar todo este documento, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en el escritorio y le vamos a poner el nombre pues, el mismo nombre de la base de datos, ¿no? Base P1, aquí ya automáticamente lo guarda con la extensión .sql. Y aquí tenemos un par de opciones, ¿no? En Options Having Effect on Source tenemos la opción de Lock Tables for Read. Esto nos dice que pues al habilitar esta opción se bloquean las tablas solo para lectura durante el proceso de respaldo. Pues bueno, esto nos permite que otras operaciones de lectura continúen manteniendo la constancia de los datos. La segunda opción que tenemos es Flush Locks Before Dump. Si activamos esta opción, pues se van a limpiar todos los registros de transacciones antes de iniciar el respaldo. Esto pues nos va a asegurar que solo se respalden las operaciones previas y pues que no se incluyan operaciones pendientes. También tenemos la opción de Single Transactions. Si activamos esta opción, pues se envuelve el respaldo con una única transacción aislada. Esto pues nos va a garantizar la integridad de los datos respaldados y pues nos revierte la transacción completa en caso de un error durante el proceso. En las opciones de Options Write to File tenemos la opción de Include Use Database Statement. Si habilitamos esto o si lo dejamos habilitado, pues se van a incluir una transacción use con el nombre de la base de datos y que al comienzo del respaldo establece pues la base de datos automáticamente el destino antes de ejecutar las operaciones, ¿no? También tenemos el Include Create Database Statement. Al activar esta opción se incluirá una instrucción Create Database en el archivo de respaldo. Esto pues nos permite recrear la base de datos en el servidor de destino, o sea, el de New Connection. También tenemos el de Set Foreign Key Checks igual a 0.
Esto, si lo habilitas, se desactivarán las comprobaciones de claves foráneas mientras se ejecuta el respaldo. Esto puede ser útil si estás respaldando varias tablas con relaciones. También tenemos el Add Lock Around Insert Statements. Al activar esto se añadirán bloqueos alrededor de las instrucciones insert, evitando pues cambios en los datos durante el respaldo. También tenemos el One Row Per Line. Al activar esto, cada fila de datos se colocará en una línea separada en el archivo de respaldo. También tenemos el Include Drop Statements. Si habilitas esto, se nos incluirán instrucciones de Drop Table antes de las instrucciones del Create Table. También tenemos el Ignore Definer. Si activas esto, pues las definiciones de rutinas, triggers y vistas almacenadas no incluirán el definer en el archivo de respaldo. También tenemos el Include Version Information in Backup File. Esto, si lo habilitas, se incluirán información sobre pues la versión del archivo del respaldo. También tenemos el Convert Blob de Hex. Si activas esto, los datos blob se convertirán a formato hexadecimal, ¿vale? Y por último, pues tenemos estas opciones avanzadas que son el Prefix with Timestamp. Si activamos esto, se agregará un sello de tiempo al nombre del archivo de respaldo. Y tenemos el File per Object. Al evitar esta opción, se creará un archivo de respaldo separado por el objeto tabla, rutina, etc. Estas opciones te permiten pues personalizar el proceso de respaldo según tus necesidades específicas, ¿no? Es importante entender que como cada opción puede afectar el respaldo y la restauración de datos, pues puede probar diferentes configuraciones en un entorno de pruebas antes de realizar unos respaldos en un entorno pues ya serio, ¿no? De producción. En este caso vamos a dejar las opciones que nos está dando habilitadas por defecto. Queremos que se copien todo y lo único que tenemos que hacer es pues darle el botón de export. Aquí pues va a tardar un poquito el proceso en lo que va a ser todo el procedimiento, ¿no? De copiar a la ruta que le hemos indicado, que es el escritorio, y le va a poner el nombre al archivo de base p1.sql. ¿Está bien? Entonces, en lo que vemos, está exportando la tabla carreras, la tabla grupos, y tenemos que esperar a que termine. Está listando todo, las vistas, las funciones y todo esto. Como vemos, ya ha terminado. Lo único que resta es darle al archivo down y vamos a verificar que se ha hecho, ¿no? Aquí vemos que se ha hecho el base p1.sql. Esto pues es este proceso es como que más completo que el anterior que hemos visto, y como vemos ya se ha creado todo. O sea, la base p1 va a borrar la tabla alumno si es que ya existe, va a crear la tabla. Aquí están los datos que tiene la tabla, como lo hemos visto anteriormente con el procedimiento de comandos, ¿no? Con cmd es casi lo mismo. Y aquí tenemos la única función que tenemos. Como vemos, seguimos teniendo el mismo problema, que es el de el usuario, que es en donde estaba la base de datos anteriormente. Si lo copiamos a nuestra nueva conexión, pues va a seguir teniendo el mismo error, porque necesitamos que tenga el root y no que tenga este nombre de Rincón 123. Para eso vamos a abrir el archivo que hemos creado anteriormente. Lo vamos a abrir con un bloc de notas, lo pueden abrir con lo que ustedes quieran. Y para eso vamos a buscar pues esta opción que es el definer, ¿no? En donde vamos a ver que para eso pues vamos a borrar toda esta instrucción desde donde dice definer igual a ringa, y solo vamos a dejar la instrucción que diga create function. Así que vamos a buscar más lugares. Como vemos, ya no hay más cosas que digan el definer, así que solo borrando esa instrucción, lo tenemos que borrar en
en todo el documento donde aparezca. Y tenemos que guardar el documento. Ahora sí, nos dirigimos a SQL.io y pues estamos en base P1. Vamos al lugar donde queremos crearlo. Vamos a crear la base P1. Lo vamos a crear. Ahora vamos a irnos a esta opción que es import. Vamos a ejecutar el archivo del SQL que hemos creado, el que hemos modificado, que es este. Le vamos a dar que ejecutar. Aquí le vamos a dar que estamos seguros. Como vemos, se ha ejecutado. Ahora le vamos a dar un refresh a la base para ver. Vemos que ahí tiene alumnos, carreras, grupos. Ahora vamos a verificar las funciones, que es en donde teníamos el problema anterior, ¿no? Como vemos aquí, automáticamente toma el definer. Esta opción es la que habíamos borrado. Automáticamente coloca el usuario, pues que es en la conexión en la que estamos, que es el root, y toma que es @localhost. Esto automáticamente lo hace y pues ahora ya funcionaría todo el respaldo que hemos hecho, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.